o dificultad para iniciar la deglución, que eso se consideraría como parte de disfagia orofaringia, o la sensación de obstrucción en la región retroesternal después de que el alimento ha sido degluido. Esto es una disfagia esofágica. Entonces tenemos dos tipos de disfagia, orofaringia y esofágica. Se debe diferenciar de otros síntomas, principalmente de dolor, otinofagia, o globofaringio o globo histérico, como es una sensación de atragantamiento súbito que tiene un paciente, independientemente de la ingesta de alimentos, o la sensación de opresión retroesternal, que puede estar asociado al reflujo gastroesofágico o también puede estar relacionado a patología cardiovascular. Un paciente con una angina inestable puede tener dolor opresivo retroesternal. ¿Qué característica tiene entonces la disfagia? La dificultad para poder deglutir los alimentos en la fase inicial, o sea, de inicio de la deglución, o la sensación de atragantamiento en la parte retroesternal. Eso nos va a diferenciar clínicamente si estamos frente a una disfagia orofaringia o una disfagia esofágica. ¿Qué tenemos que acordarnos de la parte fisiológica, básicamente? La deglución tiene dos partes principales. Una parte voluntaria, que es todo el periodo de la masticación hasta que el alimento llega a la región faríngea por propulsión de la lengua hacia el paladar blando, y otra parte que es una parte involuntaria, desde la apertura del alimento llega a la faringe, la apertura del esfínter esofágico superior hasta que progresa al estómago. Todo esto está mediado por el centro de la deglución, que está básicamente en la parte del tálamo, ¿sí? O la parte del bulbo aquí. La deglución es un mecanismo reflejo complejo en el cual el alimento es propulsado de la cavidad oral hacia el esófago y luego transportado hacia el estómago. La parte inicial voluntaria, la parte secundaria involuntaria, mediado básicamente por el centro de la deglución. La deglución es un proceso controlado por el centro de la deglución que está a nivel del bulbo aquí. Esto es importante conocer porque puede haber patologías neurológicas, ¿no?, que pueden ocasionar que el paciente haga el periodo de masticación pero no puede deglutir. Esto se relaciona básicamente con patología netamente neurológica. Está mediado a nivel del bulbo y la porción media y distal del esófago por el sistema autonómico, básicamente el plexo mientérico de Meissner y Allen, que está básicamente en la pared del intestino del esófago, distal y medio. El nivel de todo, pues, la región esofágica y el movimiento peristálico, ¿no? ¿Qué más tenemos que acordarnos de esto? Básicamente, que el momento de la deglución, una vez que pasa el alimento en el esfínter esofágico superior, empieza a haber movimientos propulsivos de contracción por encima del bolo alimenticio y relajación por debajo. Eso se llama ondas peristálticas primarias, que es una onda progresiva que se inicia con la deglución. Una vez que pasa el alimento y está llegando hacia la parte del estómago, empieza a haber contracciones o espasmos del esófago, que básicamente se considera como ondas secundarias. Es una onda progresiva, espontánea, no se relaciona con la deglución, sino es básicamente como un estímulo secundario de la distensión del esófago, que básicamente van a ser a nivel del esfínter esofágico superior o cricofaríngeo. Y las ondas terciarias son movimientos peristálticos no propulsivos del esófago, que están relacionados básicamente a espasmos aislados del esófago, ¿sí?, y que se pueden considerar como patológicos. No es una onda normal y se encuentra en condiciones patológicas y es más frecuente en gente de la tercera edad, ¿sí? Eso nos puede dar sensación de atragantamiento en muchas personas. Simplemente una parte funcional, una alteración de la, o aumento de la presencia de las peristálticas terciarias. Entonces, la peristaltis primaria tiene una actividad motora coordinada que inicia con la deglución. Es decir, una vez que pasa el alimento, empieza el movimiento propulsivo. Una contracción faríngea rápida progresa el bolo alimenticio a través del esfínter esofágico superior relajado. El esfínter esofágico superior se cierra y empieza a haber contracciones circunferenciales que van a permitir la propulsión del alimento de la cavidad oral o del por encima de la faringe hacia el estómago. Son movimientos en un solo sentido, propulsivos, no hay retorno del alimento. Cuando hay alteración de forma retrógrada, estamos hablando de
zonas secundarias, como les decía, son contracciones aisladas, diferenciales, ¿sí? Producidas por estimulación de los receptores sensoriales, por distensión del bolo que empieza por encima de la presencia del alimento, o sea, espasmos y contracciones aisladas del esófago. Las terciarias son involuntarias, no propulsivas y son patológicas, ¿sí? ¿Qué síntomas esofágicos puede manifestar nuestro paciente? Pirosis, que es la sensación de ardor o quemazón retroesternal, que nos va a hablar básicamente de síntomas de reflujo gastroesofágico. Odinofagia, que es dolor a la deglución. ¿Quiénes podrían tener odinofagia? ¿Qué patología les puede dar dolor? Vamos, muchachos. ¿Nunca han tenido dolor? Dolor retroesternal. ¿Qué pasa cuando comen un trozo grande de carne? ¿No duele? ¿Qué pasa cuando se toma una gaseosa muy helada? Eso es por espasmo del esófago. Y lo mismo puede pasar con algún paciente que se deglute un comprimido sin agua. Se queda retenido en el esófago y puede hacer una úlcera esofágica. Y ese paciente va a manifestar netamente dolor. Dolor que empeora con la deglución, probablemente sí, con el pasaje del alimento. Pero la manifestación primordial de este paciente es decir, me duele acá. Y probablemente sea en la zona donde se ha retenido el cuerpo extraño o el alimento, ¿no? A diferencia de lo que pasó, la sensación de ardor constante que mejora con la ingesta de alimentos o mejora con la ingesta de alcalinos, ¿no? Dolor torácico, ¿sí? Básicamente que puede dar también manifestaciones digestivas o extradigestivo, que es la regurgitación, es la aparición involuntaria del alimento, la realidad. Y la disfagia, dificultad para comer. ¿Qué vamos a hablar ahora? Básicamente del último síntoma que puede manifestar el paciente. Estas son las fases de la deglución que les comentaba. La primera parte es la fase oral, que es la fase voluntaria. ¿Sí? Una vez que terminamos el periodo de masticación y la mezcla del alimento con la saliva, ¿qué hacemos? Nuestra lengua pega el bolo alimenticio hacia el paladar blando y se abre la región faríngea. Una vez que se abre la faringe, la lengua se eleva y propulsa el alimento hacia la faringe. El paladar blando se eleva, ¿para qué? Para sellar la vía respiratoria. ¿Sí? Es la segunda parte. La laringe y el hueso hioide se desplazan hacia adelante y hacia arriba para cerrar la epiglotis. La epiglotis se mueve hacia atrás y hacia abajo para cerrarse. ¿Qué pasa en ese momento? Como se tapa la vía respiratoria, dejamos de respirar. Son milisegundos, pero respiramos. Y el alimento pasa hacia la vía digestiva, con el acortamiento previo de la faringe. Toda esta primera parte inicial es voluntaria. ¿Sí? Voluntaria hasta que pase el alimento a la faringe. Toda la secuencia de cerrar la epiglotis, de reducir su tamaño en la faringe, o de bajar o de taponar la vía respiratoria de la epiglotis, es básicamente ya mediado por la fase involuntaria. Todo este mecanismo secundario, o la segunda parte de la deglución, permite proteger nuestra vía respiratoria. ¿Qué pasa en algunos pacientes ancianos? No hay sincronía en lo que comen hacia lo que pasa en la faringe. ¿Qué va a pasar entonces? Se queda abierta la epiglotis y el paciente, ¿qué va a sentir? Él le va a contar al paciente anciano con problemas de Parkinson, no puede deglutir. Cada vez que almuerzo me atoro. O sea, pasa la comida a la vía digestiva y una parte a la vía respiratoria. Son pacientes con neumonía de repetición, son pacientes que tienen dificultades para deglutir los líquidos generalmente. Y ellos te dicen, como papillas y puedo deglutir mejor cuando tomo agua. Las sustancias pastosas se degluten más fácilmente. Y una vez que pasa esto, se apertura el esfínter esofágico superior, hay relajación del esfínter y el alimento pasa al esófago. Y empieza a ver las ondas peristálticas primarias y secundarias que van a permitir que el alimento llegue al estómago. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, podemos hablar
de dos tipos de disfagia. Orofaringia, que es la para iniciar la deglución, es decir, el paciente te dice mastico y no puedo pasar, la comida se me queda en la boca. ¿Sí? Esto me habla básicamente de un problema, en la mayoría de pacientes, problema neurológico. Y esofágico, que te va a decir, paso el alimento y se me retiene. Inclusive les va a decir el nivel en el cual viene la retención del alimento. De acuerdo a la localización y al momento de presentar síntomas del paciente, yo puedo diferenciar uno del otro. ¿Qué va a pasar en la orofaringe? Básicamente el alimento se retiene en cavidad oral o hepática. Esofágica en área retroesternal. Relación con el tiempo es casi inmediato, ¿no? 1 o 2 segundos en la orofaringe, y esofágica, la sintomatología se presenta hasta 15 segundos después. Síntomas asociados, generalmente el paciente que va a hace movimientos extraños para poder deglutir. Esto se va a dar, por ejemplo, en pacientes que tienen un divertículo, ¿no? El divertículo de Senker, que es un divertículo que se encuentra en la parte del esófago cervical. El paciente va a hacer movimientos de lateralización o hiperextensión para poder deglutir. Más o menos a los movimientos que hacen los aves para poder pasar los alimentos, ese tipo de movimientos puede hacer el paciente cuando tiene disfagia orofaringial. Y el esofágico generalmente va a tener sensación de que pase el alimento y va a empezar a tener regurgitación de alimento. Alimento no fermentado, que me puede estar hablando, por ejemplo, de una calasia, ¿no? Dolor, generalmente en la orofaringe no hay, y en el esofágico generalmente va a depender mucho de la causa, ¿no? Causas de disfagia orofaringe, miren ustedes, la mayoría, patología neurológica o neuromuscular, DSBs, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis del sistema nervioso central, problemas de neurona motora, problemas de contractilidad, principalmente pacientes con miastenia gravis o distrofia muscular, ¿no? Causas mecánicas, miren, acá está el Senker, ¿no? El Senker es un divertículo que está en la parte posterior del esfínter esofágico superior. ¿Sí? Infecciones, pacientes con abscesos retrofaringios, el paciente le va a decir no puedo pasar porque me duele, ¿no? Me he visto y tengo algo que me está presionando la faringe. Bocio, linfadenopatías, ¿no? Esofagitis eosinofílica, neoplasias de la región de la faringe o el pase de la lengua, osteofitos cervicales, es muy raro pero sí hay que tenerlo presente, y neoplasias orofaringias. El cáncer de la base de la lengua podría ser una manifestación, o en el periodo inicial de esta patología podría dar manifestaciones de disfagia. Esofágica, podemos hablar de patología intraluminal, patología mediastinal o enfermedades del esófago, o trastornos motores. Intraluminal, cuerpos extraños, ¿no? Básicamente son pacientes que van a tener cuadros de disfagia de inicio súbito. El paciente les va a comentar, he comido un pedazo de carne, ¿no? He estado almorzando, he comido carne y no puedo pasar después de eso. ¿Qué significa? Probablemente se ha retenido un pedazo grande de alimento en el esófago y le está causando manifestaciones. Patología mediastinal, neoplasias principalmente, ¿no? Linfomas, neoplasias básicamente, adenocarcinomas, o básicamente puede haber tuberculosis, histoplasmosis, ¿no? Enfermedad cardiovascular asociada a aneurismas que podrían comprimir la parte del esófago, enfermedades netamente de la luz esofágica, estenosis péptica asociada a reflujo. Este paciente generalmente va a tener periodos previos de reflujo, acidez, vinagrera, regurgitaciones, y en el tiempo va a empezar a tener sensación de atragantamiento progresivo, ¿no? Neoplasias de esófago también va a tener una disfagia progresiva, anillos o membranas esofágicas, daño secundario a ingesta de cáusticos, ¿no? Esofagitis infecciosa. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad emergente, está viendo muchos más pacientes con esa patología, asociado básicamente a pacientes con cuadros de alergia. Cuadros de alergia no controlados de manera adecuada, a veces hay consumo de alguna sustancia irritante, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un paciente asiático que tenía problemas de alergia, lesiones dérmicas esporádicas, ocasionales, llega al Cusco o al Perú y lo primero que se le ocurre comer es un ceviche. Le gusta el ceviche, come la primera vez y no pasa nada.
segunda, tercera vez y el paciente tiene una sensación de atragantamiento en el esófago, como si se hubiera retenido el alimento. Y el jura y rejura que solamente ha comido cantidades normales de alimento. Se le practica una endoscopía y es un esófago que parece un anillo, parece una tráquea, el esófago de una esofagitis eosinofílica, y se encuentra un pedazo pequeño de alimento. ¿Qué pasa con esta esofagitis eosinofílica? Empieza a haber trastornos de la motilidad, ¿no? Y este paciente, simplemente suspendiendo esa alimentación, utilizando medicamentos corticoides por un tiempo, desaparecen las molestias en la sintomatología. ¿Qué hay que hacer? Evitar sustancias irritantes. O trastornos de motilidad esofágica asociados básicamente a acalasia, espasmos difusos esofágicos o esclerodermia. La última patología asociada a patología extradigestiva, ¿no? ¿Qué es la esclerodermia? Vamos muchachos, ¿no han escuchado de esclerodermia? Es una enfermedad del tejido conectivo, asociado muchas veces a enfermedades mixtas, ¿no? Artritis reumatoidea, ¿no? Lupus, ¿no? Podría estar asociado a una enfermedad concomitante. ¿Qué es la esclerodermia? Una alteración de la motilidad, que empieza a haber rigidez del esófago. ¿Qué vamos a ver en la disfagia orofaringia alta? Básicamente, afectaciones a nivel del esfínter esofágico superior o esófago cervical. ¿Qué va a manifestar nuevamente el paciente? Incapacidad para iniciar la deglución, el bolo no progresa en la faringe o el esófago, y las complicaciones principales de este grupo de pacientes es manifestaciones respiratorias, ¿no? Aspiración o broncoaspiración y regurgitación del alimento por las fosas nasales. El paciente trata de comer y la comida regresa al exterior a través de las fosas nasales. Y al tratar de deglutir se puede aspirar, puede pasar alimento a la vía respiratoria. ¿Cómo vamos a investigar al paciente? Como siempre, los datos del interrogatorio, establecer siempre la localización de acuerdo a lo que nos manifiesta el paciente, investigar con qué tipo de alimento tiene la disfagia, si esto se presenta en cada vez que ingiere alimentos o de manera esporádica o intermitente, más o menos qué tiempo después de iniciar la deglución empieza a tener la dificultad para pasar o la sensación de atragantamiento. El examen físico, examinar la cabeza y cuello, valorar la parte neurológica, ¿no? Ver si hay asimetría de la lengua, si hay asimetría facial, que podría estar hablándonos de una patología neurológica, buscar y valorar la posibilidad de neoplasias, adenopatías, ¿no? Alteraciones en la región cervical, que podríamos estar hablando de osteofitos. Observar básicamente, intentar que el paciente degluta agua, de repente en el consultorio se le puede hacer una prueba para que degluta agua, y se busca siempre patología sistémica. La esclerodermia, vamos a encontrar manifestaciones extradigestivas, ¿no? El paciente tiene una piel lustrosa, es una persona de 70 años y parece que se hubiera hecho un lifting, ¿no? Básicamente puede tener la piel de 30 años, ¿no? La piel básicamente la van a encontrar bien lustrosa, retráctil, dificultad para ver movimientos. Eso les puede hablar de una esclerodermia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el estudio? Si hablamos de una disfagia esofágica baja o alta, tenemos que hacer previamente estudios no invasivos. Si yo tengo sospechas de un divertículo de centro y entro directamente con un endoscopio, lo que yo puedo ocasionar es una perforación de ese esófago. Porque cuando yo ingrese, lo primero que se me va a enfrentar al endoscopio es el divertículo. Y yo puedo pensar que estoy pasando el esfínter esofágico superior, puedo traccionar o tratar de presionar para ingresar y me puedo ingresar o puedo ingresar al mediastino. Ese es el problema de este tipo de patologías. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente, estudios de imágenes que nos van a ayudar. El esófago varietado es una opción que nos va a permitir ver qué características tiene esa estenosis, qué longitud tiene, a qué altura del esófago está la obstrucción y determinar la morfología. Si hay irregularidad en el varietado, yo puedo pensar que es una neoplasia, ¿no? Y si tengo el temor de que mi paciente pueda broncoaspirarse cuando yo le doy el contraste, puedo utilizar alguna sustancia que no sea tóxica para el pulmón. Podemos usar un líquido de contraste hidrosoluble que se llama. Ese líquido que se utiliza
utiliza o el contraste que se utiliza para hacer los estudios tomográficos, por ejemplo. Una vez que yo tengo la parte anatómica descrita por la radiografía, yo puedo pensar en hacer la endoscopia alta, que nos va a permitir determinar realmente a qué nivel está, qué tipo de estenosis es, si es benigna, maligna, o si es una neoplasia, yo puedo tomarle biopsias, ¿no? O si es un divertículo de Senker, programarlo para hacer una diverticulotomía endoscópica, y también me permite hacer tratamientos. Si es una estenosis péptica, yo puedo hacer dilataciones. Ultrasonografía endoscópica, ¿cuándo hacemos? Cuando estamos viendo que la compresión o el daño o la obstrucción está producida por efecto de compresión extrínseca, ¿sí? Lesiones intramurales. No me sirve para una lesión intraluminal, que yo la voy a ver en la endoscopia. La ultrasonografía es básicamente un ecógrafo que está en la punta del endoscopio. Yo tengo que tener una visión adecuada de ese esófago para poder ingresar un endoscopio de mayor grosor, ¿no? Una vez que tengo esto, puedo determinar si hay alguna lesión por fuera del esófago. Y si yo encuentro un esófago normal y tengo alguna sospecha que es una alteración motora, yo puedo pensar en hacer una manometría esofágica, ¿sí? Y este deglutograma es un examen radiológico que nos permite ver cómo es la parte del movimiento de masticación y la deglución que va a hacer el paciente con algún alimento varitado, ¿no? Básicamente una papilla de bario que se le da al paciente y se ve cómo hace toda la secuencia de la deglución. Acá tenemos una radiografía de contraste, de esófago contrastado, que nos informa o nos determina un esófago bien distendido, dilatado, y vemos que hay retención de contraste en la parte distal. Y miren la parte final, se ve una imagen en desfiladero, ¿no? Pero es una zona de características simétricas, ¿no? Es una característica de un esófago asociado a una... ¿Qué cosa es? ¿Qué puede ser? Es una calasia, muchachos. Es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Esto es una alteración motora. No se abre el esfínter y se retira el contraste. Es un esófago dilatado y con falta de pasaje al estómago. ¿Por qué no digo que es cáncer? Porque la imagen es bien simétrica, bien delimitada comparada con el resto del esófago. Si fuera una neoplasia se vería una imagen irregular como mordida de manzana, que se llama. Esto es lo que podríamos ver en una neoplasia. Este es un cáncer de esófago, ¿no? Esófago distal, una lesión proliferativa, vegetante, irregular, estenosante, friable al roce, ¿no? Pasa sin sangre con facilidad. Y esto básicamente es una neoplasia de esófago distal o una infiltración del estómago superior hacia el esófago. Eso lo vas a determinar cuando pase con el endoscopio y se vea la parte del fondo gástrico, ¿no? Y esto es una ecoendoscopía, es lo que les decía. Básicamente necesitamos pasar un endoscopio de mayor grosor y que básicamente en la punta tiene un equipo de ecografía. ¿Qué nos permite ver esto? Las paredes del esófago, ¿sí? Todas estas líneas que se ven acá, blancas, separadas por un área gris, son las capas del esófago. ¿Qué me permite este examen o este estudio? Si yo tengo una lesión submucosa, puedo determinar si es una lesión propia de la pared del esófago o es una lesión que viene de afuera. Y si hay una lesión neoplásica o algo que yo sospeche que es un tumor o un ganglio sospechoso de neoplasia, yo puedo tomar una biopsia dirigida que se puede pasar a través del endoscopio. Este es otro estudio que van a ver ustedes, que básicamente nos va a orientar a ver la parte de la motilidad. Esto es una manometría esofágica. Y este es el deglutograma que les decía. Se le da una papilla de bario al paciente, ¿no? Y una vez que se le pide que degluta, no pasa, le dicen al paciente y empiezan a tomar varias imágenes. Y se va viendo cómo pasa el contraste hacia la región faríngea, ¿no? Y después al esófago, o puede ser que de la faringe se vaya a la vía respiratoria, ¿no? Podemos ver básicamente si hay algún problema del movimiento o de la parte funcional de la deglución.
Ahí viene como degluta el paciente y va pasando el contraste hacia la vía faríngea y después al esófago. No se llena, ahí viene cómo se abre la faringe y se pasa el contraste al esófago, sin haber residuo hacia la parte respiratoria. Una patología relativamente común en la parte de pacientes con síntomas de disfagia es la presencia del divertículo de Zenker. ¿Qué es el divertículo de Zenker? Básicamente es una protrusión de la mucosa a través del triángulo de Killian hacia la parte posterior, por debajo del esfínter esofágico superior. ¿Sí? Es una zona débil de la pared que básicamente a través de la cual se protruye una parte de mucosa. Es decir, es un divertículo, un pseudodivertículo, parecido a los divertículos del colon. No tiene capa muscular. ¿Sí? Es más frecuente en gente a partir de los 60 años y es por disminución de la elasticidad del tono muscular, produciendo una herniación a través del triángulo de Killian, ¿no? Fibras del músculo tirofaringio y el cricofaringio. Y esto básicamente va a ocasionar sensación de atragantamiento. ¿Qué pasa cuando come? Come y lo primero que se llena es el divertículo. Una vez que se llena el divertículo, recién por rebosamiento, empieza a pasar alimento al esófago. ¿Qué les va a referir el paciente? Sensación de atragantamiento en la parte superior, accesos de tos, y cuando come comida sólida o seca, tiene mayor manifestación clínica, ¿no? El estudio de elección previo a la endoscopía es el estudio varietado, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir ver? Ver el tamaño del divertículo, ver la ubicación del divertículo y ver básicamente el tamaño o el espesor de la pared que lo separa del esófago. Este es el divertículo de Zenker, miren ustedes, se llena de contraste y después por rebosamiento se llena el esófago. Esto es lo que tratamos de medir con la radiografía. Esta parte negra es parte de la pared del esófago, que es la que tenemos que tratar cuando hacemos nosotros la diverticulotomía. ¿En qué consiste este procedimiento? Se entra con un endoscopio, ¿no? Y a través del endoscopio se pasan accesorios que permiten cortar esta pared para permitir que el alimento que llega acá pase con mayor facilidad al estómago. ¿Sí? Es un tratamiento paliativo para mejorar síntomas. No desaparece el divertículo. Lo que hacemos es cortar el tabique que separa el divertículo de la luz esofágica. Acá se ve un divertículo mucho más grande, ¿no? Divertículo esofágico, y este es el tabique, ¿no? Ahí se ve mejor, miren, el tabique es mucho más ancho. ¿Cuál es la complicación principal de hacer esa diverticulotomía? Lo que vamos a cortar es pared esofágica. Si yo corto muy profundo, me voy a ocasionar perforación del esófago, ¿no? Me voy a meter al mediastino. La idea es llegar lo más profundo, lo más cercano a la base del divertículo para que el paciente no tenga manifestaciones clínicas. Cuanto más divertículo dejo, más posibilidades que tenga regurgitación de alimento hacia la vía respiratoria, ¿no? Esta es la diverticulotomía. La flecha muestra este tabique, ¿sí? Y lo que hacemos es nos fijamos o lo ponemos en la parte superior del endoscopio, se fija esta zona y se va cortando, ¿no? Y esta es la siguiente imagen, que es lo que están cortando, ¿no? Se corta la mucosa hasta llegar a la parte muscular, ¿no? Ese es básicamente el procedimiento endoscópico que se puede hacer. ¿Qué ventajas tiene esto comparado con una cirugía? Tiene menos riesgos, ¿no? ¿En qué consiste la cirugía? ¿Qué va a hacer el cirujano? Tiene que abrir mediastino, cortar y seccionar el divertículo y volver a preparar esta zona del esófago. Es una cirugía muy cruenta, muy grande para una persona de la tercera edad, ¿no? Una diverticulotomía, el riesgo primordial es la posibilidad de que haga enfisema subcutáneo por la pequeña microperforación que pueda ocasionar en el esófago. Y si hace una mediastinitis, esto se puede controlar con antibióticos. Esta es la parte inicial de disfagia, muchachos. ¿Alguna pregunta?